nous perdons liberté, caïman. Casé brisé à continuer pour depuis chômage. Pour développer bon janvier, faut changer page. Physiquement, libre, mais mentalement, faut que nous sautons dans la cage. Pour qui ça? L'union fait la force, ça fait nous-mêmes nous diviser. Pour valoriser, qu'on bite même plus fort refuser. Richesse, monument, nous pas suspendre, mépriser. Sauver Haïti, sauver Haïti, sauver Haïti, sauver Haïti, sauver Haïti, sauver Haïti, sauver Haïti. Mais ouais, nous tous braves doux. J'ai même pour vivre même si j'ai ça lourd, même si j'ai ça lourd. Pays côté, puis faut que moun la rigan, moun en veut yo ka manger. Les mouais glo kap se nager, Haïti li fait que marcher. Yon jeunesse qui plein talent, même manqué yon cadet. Yo, attendez, c'est là que mon père. A gen l'autre côté, m'ta aimé, rete sous la terre. Mais il est li temps pour nous suspendre faire la guerre. Sauver Haïti, sauver Haïti, sauver Haïti. Buenos días, María Elena. Buenos días. Bueno, la bienvenida a todos los presentes, los que nos están acompañando en este momento y los que tal vez después nos escuchen, nos vean. Esta actividad está en el marco del ciclo de conferencias 2025 sobre la situación socioeconómica, política de América Latina y el Caribe. El CADTM AINA presenta hoy a Camille Chalmers, integrante del CADTM, de Jubileo Sur también, que es coordinador de la Plataforma Haitiana de Incidencia para el Desarrollo Alternativo, PABDA, que es una coalición de organizaciones de base, fundada en 1995, que lucha contra las políticas neoliberales. Camille ha sido profesor de la Universidad de Haití, de la Universidad Estatal de Haití, ¿no? Desde 1980. También es líder del partido Racine Campep, que es un reagrupamiento socialista para una nueva iniciativa nacional, es una traducción más o menos aproximada del creol. Es integrante de la Asamblea de los Pueblos del Caribe y representante en múltiples espacios de lucha y búsqueda de alternativas, como los movimientos sociales hacia el ALBA, la Asamblea Internacional de los Pueblos, etc. Hoy, lamentablemente, vamos a tener que compartir un reciente video. Nosotros nos imaginábamos que podíamos tener algún inconveniente. Lamentablemente, hoy Camille tuvo un problema familiar del fallecimiento de un familiar cercano. Por lo tanto, vamos a aprovechar el video grabado en Colombia en ocasión de la asamblea de Claxo, en donde va a abordar la compleja situación sociopolítica y económica de Haití. El video dura más o menos 39 minutos, lo vamos a dejar pasar, salvo que yo considero oportuno, digamos, aclarar algo. Pero quiero introducir, como no está Camille, un poco el tema de Haití, ¿no? Porque es preciso decir que Haití no cuenta en su haber con otro pecado que el de haberse independizado antes que todos, cuando Francia era una monarquía poderosa. Haití, por ese motivo, sigue recibiendo el divino castigo de las potencias occidentales y padece desde hace más de un siglo la presencia de tropas extranjeras en su territorio. También podemos señalar que durante la Revolución Haitiana, que fue un proceso, ¿no?, que empezó en 1791 y que realmente se produce en 1804,
El rol también de las mujeres, porque yo no sé si en el video pudo abordar, pero sí, abordó también ese tema. Las mujeres de todas las posiciones sociales participaron en la revuelta que derrocó con éxito el poder colonial francés de la isla. A pesar de sus varios roles importantes en la revolución haitiana, las mujeres revolucionarias rara vez han sido incluidas dentro de las narrativas históricas y literarias de las revueltas de esclavos. Sin embargo, a principios de siglo se ha comenzado a investigar ese tema. La verdad que es también necesario remarcar que la revolución haitiana fue instigada por los esclavos en un intento no solo de liberarse a sí mismos, sino de sacar a los franceses de la isla por completo. Los rebeldes utilizaron una variedad de tácticas para lograr ese objetivo. Y Camille muchas veces nos ha contado que cumplieron un rol muy importante en ese marco el vudú y el creol. El creol, esa lengua que se pudo constituir a partir de la unión de la lengua que tenían los taínos, que eran los que estaban en la isla a donde llega la española, las lenguas que traían desde África los esclavos, y también el francés. Y cumplieron un rol muy importante, y el vudú también. Incluso ahí también el rol de, hay una mujer sacerdotisa reconocida a partir de todo este análisis del rol de las mujeres, que se llamó Cécile Fatiman, que vale la pena buscar datos también sobre ella. Hay libros interesantes que recomendamos como Los Jacobinos Negros. Pero bueno, vamos a pasar directamente a ver el video, remarcando también que la historia de la fundación de la primera república negra del mundo es hoy un hecho que continúa confrontando el espíritu del capitalismo en su proceso de acumulación de capital y atormentando la memoria colectiva internacional. Comenzamos aclarando también que Haití significa tierras altas en taíno. Bueno, su independencia fue en 1804 y fundó los derechos humanos como expresión de la libertad humana a través de su constitución de 1805. Podemos decir que Haití ha cometido el crimen de la dignidad. El pueblo haitiano está viviendo una situación de múltiples crisis que causan muchos sufrimientos, y es importante ver que estas crisis son el producto de una guerra imperialista prolongada contra la nación haitiana. Y estas crisis se agudizaron durante los últimos años con el decrecimiento del Producto Interno Bruto. Estamos viviendo 8 años de tasa negativa del Producto Interno Bruto. Estamos viviendo una situación de crisis político-institucional con la destrucción de los principales aparatos del Estado, incluyendo el Parlamento, por ejemplo. Y estamos viviendo una crisis que está relacionada con la presencia de pandillas armadas que reciben armas, municiones y plata desde Estados Unidos y que están atacando los sectores populares, particularmente los barrios populares de Puerto Príncipe, causando muertes. Estamos hablando de, por ejemplo, de más de 6.000 muertos durante los últimos meses. Estamos hablando de 1 millón de personas refugiadas que tuvieron que abandonar sus barrios, sus casas, para ir a otros lugares
en el país y por supuesto una gran crisis migratoria. Y todo esto, por supuesto, es el resultado de múltiples choques sufridos por el pueblo de Haití durante los últimos años. Estamos hablando, por ejemplo, de aplicación de planes neoliberales que han destruido gran parte de la capacidad productiva del país, incluyendo, por ejemplo, la economía campesina, que esta destrucción causó desempleos masivos, inmigración masiva y aumentó la dependencia del país con respecto a las importaciones alimentarias. Es un país, por ejemplo, que producía el 98% de los cereales consumidos en el país y que ahora importa desde Estados Unidos 82% del arroz consumido anualmente. Así que en la situación actual se empeoró mucho durante los últimos años como resultado de la aplicación de los planes neoliberales que han desmantelado los aparatos del Estado, que han privatizado gran parte de la economía y que el Estado haitiano no puede cumplir con sus misiones constitucionales. Y también durante los últimos años hemos vivido ocupaciones militares, incluyendo una ocupación de más de 13 años de una fuerza multinacional, pero controlada, dirigida por Estados Unidos y dirigida aparentemente por Brasil, pero que fue realmente orientada por el imperialismo norteamericano. Y estas ocupaciones militares han creado situaciones de crímenes contra la humanidad. Por ejemplo, la introducción del cólera, enfermedad que nunca había existido en Haití y que mató a más de 40.000 haitianos, infectó a más de 800.000 ciudadanos y ciudadanas y causó un nivel de desarticulación del tejido social. Y también múltiples violaciones contra niñas, mujeres. Tenemos una cantidad enorme de huérfanos porque los militares se fueron sin, por supuesto, asumir sus responsabilidades. Así que el pueblo haitiano está reclamando justicia y reparación frente a esos crímenes. También uno de los choques que sufrimos fue la gestión de la crisis post-terremoto. Del 2010 sufrimos un terremoto devastador en enero de 2010 y el imperialismo se aprovechó de ese terremoto para tomar control de espacios estratégicos, incluyendo, por ejemplo, la creación de un organismo que se llamó la CIRH, que recibió la mayoría de los fondos supuestamente para la reconstrucción, y ese organismo fue dirigido directamente por Bill Clinton. Y los 12.000 millones de dólares que llegaron, no llegaron realmente a Haití y fueron dirigidos hacia organismos extranjeros, empresas extranjeras, empresas norteamericanas. Y eso fue un momento muy importante en el proceso de destrucción del país. Y también uno de los choques más importantes fue la imposición por el imperialismo norteamericano de un régimen de extrema derecha con la llegada al poder de Michel Martelly del PHTK en el 2010, que no ganó las elecciones, pero que fue impuesto por Estados Unidos como presidente de la República, y su partido desarrolla una retórica de extrema derecha, fascista, que parece mucho a la retórica de Trump, de Milei
y de otros dirigentes de extrema derecha en América Latina. Y ese gobierno que se autodenomina bandido legal ha desatado todo un proceso de destrucción de los aparatos estatales que conduce a la situación actual. Así que en ese momento estamos viviendo una situación que parece mucho a lo que decían los expertos de Estados Unidos y de Naciones Unidas hace 20 años, diciendo que Haití era una entidad caótica e ingobernable. Así que fue una profecía autorrealizada y crearon todas las condiciones para que llegamos a ese nivel de desorganización, de ese nivel de caos. Pero es un caos mantenido, fabricado y sostenido por el imperialismo. Y los elementos claves son, por ejemplo, la importación hacia Haití de un nivel importante de un flujo constante de armas y municiones. Es importante subrayar también que lo que pasa en Haití se relaciona con una red transnacional de crímenes, porque las pandillas haitianas están relacionadas con los circuitos de comercialización de la droga. Se calcula que casi el 20% de la cocaína que entra a Estados Unidos transita por el territorio haitiano. Así que tenemos tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de niños, tráfico de migrantes, tráfico de órganos, y que pertenece a la expansión de la economía criminal, que es una de las características del capitalismo old. Y sí que esas redes de crímenes mantienen una situación donde las pandillas, por ejemplo, han logrado un nivel alto de control de la capital haitiana. Hay que subrayar que no controlan todo el país, porque la capital representa 5% del territorio. El resto del país vive en una situación de paz relativa, pero como es la capital, que es el nudo que enlazan los procesos económicos, etcétera, sociales, por supuesto, eso causa una situación que genera caos a nivel del territorio completo. Por ejemplo, controla las carreteras de salida hacia el norte, hacia el sur. Así que muchos procesos se han parado y tenemos una situación sumamente difícil. Así que esta situación está muy relacionada también con el hecho que los imperialistas nunca aceptaron la revolución haitiana de 1904 y han desatado múltiples procesos para destruir esa revolución. Y uno de los procesos más importantes fue el endeudamiento, con la imposición desde Francia de una llamada deuda de la independencia, donde en 1825 el rey Carlos V de Francia impuso a Haití una deuda totalmente odiosa y criminal de 150 millones de francos oro. Y eso, el objetivo era destruir el proceso de la revolución y reinsertar la economía haitiana de manera subversiva en la economía mundial. Porque no solamente Haití tenía que pagar una suma astronómica, pero también el mismo acuerdo implicaba, por ejemplo, condiciones de preferencias comerciales para Francia. Los barcos franceses tenían que pagar menos del 50% de los impuestos a Haití cuando llegan a los puertos haitianos. Francia podía comprar el café, que era el producto más importante de exportación de Haití para generar divisas, y la Francia podía comprar el café haitiano 50% menos del precio del mercado mundial. Así que todo un
para organizar una dependencia económica, social, política y también impedir que la revolución haitiana pueda resultar en la organización del Estado y que el Estado pueda, por ejemplo, organizar el territorio, las infraestructuras, los servicios sociales básicos, porque 150 millones de francos oro representaba 3 veces el PIB anual del país, ¿no? 10 veces los ingresos anuales del Estado haitiano, ¿no? Y, y más del 15% de los ingresos del Estado francés. Así que fue realmente una hemorragia de recursos que representaba algunos años 85% de los ingresos del Estado haitiano. Así que fue realmente una hemorragia trágica, ¿no? Y que desde los inicios Haití no tenía los recursos líquidos para poder pagar el servicio de la deuda y Haití tuvo que hacer préstamos con bancos franceses para pagar al Estado francés. Así que es lo que nosotros llamamos la doble deuda, ¿no? Una doble deuda que fue pagada, ¿no? Cantidades enormes, ¿no? E incluso la población haitiana cuando se llenaban los barcos de piezas de oro para ir a pagar a Francia, la población organizaba manifestación en las calles de Puerto Príncipe para protestar contra eso, ¿no? Así que hubo una resistencia heroica del pueblo haitiano contra ese endeudamiento, pero que fue impuesto por todas las redes imperialistas con la colaboración de otras potencias y por supuesto a partir del inicio del siglo XX se transfirió un poco a Estados Unidos. Hubo una colaboración entre Estados Unidos y Francia para que Haití siga pagando y la deuda fue impuesta en 1895 y Haití tuvo que pagar hasta 1947, ¿no? Así que eso fue un peso enorme que realmente provocó daños graves y permanentes que todavía estamos pagando, porque eso también fue una respuesta, no solamente a la revolución haitiana, porque en los 150 millones de francos oro calculaban el valor de las plantaciones e incluían en este cálculo el valor de los esclavos. Bueno, nosotros habíamos hecho una revolución para decir que debemos eliminar la esclavitud desde 1793, ¿no? Y el contrato de deuda reintroduce que un ser humano puede ser una mercancía, ¿no? Así que es un proceso muy violento, una venganza contra la revolución haitiana y que fue posible también porque desde 1804 han organizado un aislamiento total del país. Así que ningún país había reconocido a Haití, ¿no? Y Francia había hecho presiones para que ningún país reconozca a Haití. Y solamente después de 1825, cuando Francia acepta que Haití existe, pero incluso en el contrato nunca cita el nombre de Haití. Habla de la parte francesa de la isla de Santo Domingo. Ni evoca el nombre de Haití, ¿no? Así que la apuesta fundamental de los países imperialistas de 1904 es que Haití no existe. Esto no puede existir, eso no debe existir, porque eso puede ser una inspiración para todos los pueblos que sufren dominación
explotación, saqueo, ¿no? Que pueden tomar el ejemplo de Haití para mostrar que un pueblo puede, debe rebelarse y puede organizarse para crear un contexto donde la gente puede vivir mejor. Así que para los imperialistas es fundamental demostrar que Haití es un fracaso, que no se puede, eso no debe existir. Y hicieron todo lo posible durante más de 200 años para organizar ese proceso destructivo. Y en ese momento, en el actual momento, estamos viviendo una nueva coyuntura de esta violencia destructiva con pandillas armadas que, por ejemplo, durante los últimos años han destruido 6 universidades, han destruido el principal hospital del país, han atacado 38 hospitales públicos y han creado una situación realmente de destrucción sistemática del patrimonio colectivo del país. Y eso no parece al comportamiento de las pandillas en otros países, porque hay muchas pandillas en América Central y en el Caribe, pero nunca se atacan a universidades. Nunca, por ejemplo, las pandillas en Haití destruyeron la Biblioteca Nacional, destruyeron la prensa nacional, destruyeron las 6 más importantes facultades de las universidades estatales. Y eso, por supuesto, en un proceso donde el blanco principal de esa violencia son los barrios populares. Cuando atacan a un barrio popular, queman las casas, violación masiva contra mujeres y niñas, ¿no? Y destruyeron, por ejemplo, barrios enteros de Puerto Príncipe. Y se pueden imaginar que Puerto Príncipe tiene una población de 3 millones de personas y 1 millón de personas tuvieron que huir a la capital para refugiarse en otros espacios. Y también uno de los instrumentos de esa violencia es la migración, porque con el proceso migratorio están transfiriendo una cantidad enorme de recursos de Haití hacia afuera. Se calcula, por ejemplo, que 83% de todos los haitianos que tienen diplomas universitarios viven afuera de Haití. Así que hay toda por ejemplo, durante los últimos años, hay muchas instituciones que tuvieron que cerrar sus puertas porque la mayoría de la gente que trabajaba ahí se fueron. Por ejemplo, en mi universidad, en la facultad donde yo trabajo, tuvieron que cerrar un departamento porque los principales profesores a tiempo completo que trabajan ahí se fueron a Estados Unidos. Y así que la migración funciona en doble sentido. No solamente aspiran mucha gente que tiene información científica y podrían ayudar a responder a las crisis, pero también repatrian criminales, ¿no? Y gente que han hecho cárcel en Estados Unidos durante 10 años, 15 años, y que se han entrenado en las pandillas de Nueva York o de California, regresan a Haití y son parte de la infraestructura que permite a las bandas, por ejemplo, de tener un nivel técnico para hacer frente a la policía y el ejército nacional. También hay que señalar que a pesar del discurso oficial de Estados Unidos que dice que ayuda a organizar la seguridad, en el proceso migratorio, bueno, tenemos una policía subdimensionada. Estamos hablando de menos de 10,000 efectivos para 12 millones de habitantes. Y durante el proyecto migratorio de Biden, se fueron de Haití a Estados Unidos 3,500 policías haitianos. Así que desmantelaron también las fuerzas que supuestamente podrían ayudar a responder a la crisis de seguridad. Así que es muy importante ver que durante todos los últimos años, el país ha sufrido
choques enormes y a la conexión entre esos choques. Estamos hablando de las políticas neoliberales, estamos hablando de la ocupación militar, estamos hablando de la migración y cómo se utiliza como para desorganizar al país, y estamos hablando del proyecto político de extrema derecha con la constitución de un nuevo espacio de producción de ideas y de discurso y de procesos de dominación del país, como lo hacen a través del partido político que se llama PHTK, ¿no? Que reivindica la dictadura duvalerista, ¿no? Y que desarrolla un discurso totalmente parecido al discurso de Bolsonaro, de Trump o de Milei, ¿no? Así que, y en la situación actual, donde estamos en un proceso de transición política, lograron poner a la cabeza del país un consejo provisional de transición, pero que está dominado por fuerza de derecho, ¿no? Y hay algunas contradicciones internas, pero el grueso de esas fuerzas son ligadas a ese proyecto de extrema derecha. Así que, se desarrolla todo el discurso para realmente seguir organizando este caos, porque en una situación de caos permanente, para explicar que Haití es un país que no se puede gobernar. Así que en ese momento es importante subrayar que a pesar de los sufrimientos y de la tragedia que estamos viviendo, el pueblo haitiano sigue resistiendo. Y esa resistencia es una resistencia heroica. Por ejemplo, en la zona metropolitana, muchos barrios organizan brigadas de autodefensa que en algunas regiones lograron parar la ofensiva de las pandillas, ¿no? Es una resistencia heroica, porque son pobladores que tienen machetes, bastones, y que se enfrentan a pandillas que tienen metralladoras, ¿no? Y que tienen entrenamiento militar de alto nivel. Así que es realmente una situación realmente, realmente excepcional. Y es importante que esa resistencia sea visible a nivel internacional para realmente poder organizar una solidaridad efectiva. Un elemento muy importante de esa resistencia, se pueden imaginar, por ejemplo, Puerto Príncipe, que está cercado por esas pandillas y que sufre esa violencia cotidiana. Y, por ejemplo, todos los flujos comerciales están paralizados. Pero las mujeres comerciantes de Haití, que llamamos Madas Ara, se organizan para llevar comida dentro de la capital. Hay mujeres que se arriesgan todos los días, a pesar de las balas, a pesar de las pandillas, que caminan 45 kilómetros a pie con cargas importantes en la cabeza para llevar comida en Puerto Príncipe. Si yo puedo comer todos los días, es gracias a esas mujeres. Y los mercados siguen con suministros de la producción campesina. Así que un elemento muy importante de esa resistencia son las mujeres. Otro elemento muy importante de esa resistencia es la producción campesina. Y hay que subrayar que no solamente atacaron Puerto Príncipe, pero atacaron también otra región del centro del país, que se llama Artibolit, que es la región más importante de producción arrocera. Y están paralizando la producción arrocera, están destruyendo los canales de riego, están atacando a los productores haitianos, ¿no? Así que a pesar de eso, los campesinos siguen produciendo, ¿no? Y lo que
explica que no tenemos una situación de hambruna generalizada, pero tenemos una situación preocupante de dependencia alimenticia, dependencia con Estados Unidos y con la República Dominicana, una dependencia organizada. Así que el debilitamiento del Estado explica que no se puede controlar el territorio, ¿no? Tenemos más de 1.770 kilómetros de costas y para controlar esos 1.770 kilómetros de costas tenemos 180 policías, ¿no? Con 3 barcos. Entonces, que imposible controlar. Tenemos 392 kilómetros de frontera con la República Dominicana y se calcula que hay por lo menos 80 lugares donde se puede transitar y hay solamente 4 puestos de aduana. Y hay una complicidad con los narcotraficantes de la República Dominicana. Hay complicidad incluso de la policía dominicana. Por ejemplo, hay un expediente reciente sacado a la luz pública por periodistas dominicanos que muestran que policías dominicanos han vendido a las pandillas haitianas 90.000 municiones. Así que hay todo un proceso de colaboración entre las mafias haitianas y las mafias dominicanas y también con cierta complicidad de algunas de las fuerzas institucionales legales de República Dominicana. Porque el debilitamiento de Haití significa también provechos, ganancias para los empresarios dominicanos, para parte de la clase dominante dominicana. Por ejemplo, la dependencia alimenticia. Hay flujo importante de miles de millones de dólares de cruza la frontera. Así que todo ese comercio, por supuesto, está organizado y apoyado por los circuitos de narcotraficantes y de todo tipo de traficantes. Hay un evento muy llamativo que se produjo en el año 2023. En la frontera hay un río que se llama el río Masacre, que es un río donde durante la dictadura de Trujillo se masacraron haitianos. Y es un río transfronterizo. Y la población campesina de la región decidió tomar el agua para organizar la producción de alimentos en la región. El gobierno dominicano se enfureció y decidió, por ejemplo, suspender las relaciones oficiales. Por ejemplo, no se puede conseguir visa, ¿no? Así que hicieron todo lo posible exigiendo que se pare en la construcción de ese riego. Y la población campesina resistió, siguieron con la construcción del riego, hubo todo un movimiento nacional de apoyo a los campesinos y lograron construir esa infraestructura que ha cambiado totalmente el nivel de producción y de productividad agrícola en la región, ¿no? Así que ese canal del río Masacre es un ejemplo muy interesante que muestra todo el proceso destructivo que quieren organizar, pero también que demuestra la resistencia permanente de las clases populares haitianas. Y hay que subrayar que la prensa internacional, por supuesto, desarrolla una narrativa que no permite entender lo que está pasando en Haití. Así que mucha gente no entiende realmente, ¿no? Se ve Haití
como un país desesperado, un país que no tiene futuro, que nunca se ha podido organizar, etcétera, lo que es totalmente falso, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando llegaron los militares norteamericanos que invadieron el país en 1915, que se quedaron 19 años en el país y que se enfrentaron a una guerrilla campesina muy fuerte, ¿no? Y cuando llegaron en Haití, muchos especialistas americanos decían que el sistema político que encontraron en Haití era mucho mejor, mucho más democrático y mucho más sofisticado que el sistema político americano, ¿no? Así que hay una invisibilización de todo ese proceso heroico de construcción en la condición de soledad casi total en el mercado mundial que no puede aceptar la existencia de un país surgido a partir de una revolución de esclavizados, ¿no? Y que fue una revolución a la vez antiesclavista, ¿no? Antirracista, anticolonial y anticapitalista, ¿no? Así que las características de la revolución haitiana, su radicalidad y el hecho que planteaba cuestiones fundamentales, por ejemplo, es una revolución que plantea la universalización de los derechos humanos, porque la Declaración de los Derechos Humanos de Francia se limitaba cuando hablaban de Declaración de los Derechos de los Hombres, son hombres blancos europeos. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos de toda la humanidad y reivindicamos la igualdad radical de todos los seres humanos. En creol decimos tout monde c'est monde, ¿no? Todo hombre son todo. Y sí que esa radicalidad, y sí es que está muy clara, por ejemplo, en los textos fundamentales de la Revolución Haitiana, la Constitución de 1805, que declara la abolición absoluta de la esclavitud y que proclama la igualdad de los seres humanos, y también el hecho que el proceso revolucionario se mostraba muy bien una voluntad de igualdad entre hombres y mujeres, entre hombres y mujeres. El principal congreso que condujo a la rebeldía victoriosa de la revolución, en 1691, el Congreso Político de Bataillon, fue dirigido por una mujer y un hombre, ¿no? Así que proyectando una visión del mundo totalmente diferente a la visión de judeo-cristiana y la visión occidental del patriarcado, ¿no? Es que hay muchos valores que proyectan la revolución haitiana que no son aceptables por el sistema capitalista mundial. Y por eso hay que destruir Haití. Y en ese momento están haciendo un proceso todavía más violento, más destructivo, para realmente eliminar esa experiencia. Y esto hay tres elementos importantes para explicar la violencia que sufrimos ahora. Es el elemento geopolítico, porque Estados Unidos quiere tener un control absoluto de la cuenca del Caribe, que es un espacio estratégico, ¿no? Y quieren evitar una posible alianza política entre Cuba, Venezuela y Haití, que cambiaría las relaciones de fuerza a nivel de la cuenca del Caribe, ¿no? Hay también toda la cuestión de la fuerza simbólica de la revolución haitiana que hay que eliminar. Y un tercer elemento es que en el territorio de la República y de Haití hay recursos del subsuelo bastante importantes. Por ejemplo, litio, iridium, oro, plata, bauxita, carbonato de calcio, etc. Y recientemente, por ejemplo, hablan de tierras raras descubiertas en República Dominicana, y el gobierno dominicano ha firmado contrato con el ejército de Estados Unidos para el manejo de esas tierras raras. Y uno de los yacimientos más importantes de
esas famosas tierras raras, se encuentra en la frontera con Haití. Así que, por supuesto, la frontera no. Así que son yacimientos y recursos que existen en los dos territorios. Así que para crear una situación de caos que permite un acceso ilimitado a esos recursos. Es que son esos tres elementos. Por eso es tan importante la solidaridad de los pueblos con Haití hoy. No solamente para reivindicar los valores fundamentales de la revolución haitiana, que son muy útiles para todos los pueblos del mundo que luchan contra la explotación, la marginalización, el desprecio, la humillación permanente que sufrimos. Y hay que subrayar que en la situación actual hay dos procesos de solidaridad muy importantes que existen en Haití. Existe una brigada médica cubana que está presente desde el 1998 y que está presente en todas las coyunturas, ¿no? Y que ofrece realmente una presencia solidaria muy importante. Y entre el pueblo de Haití y el pueblo cubano existe una relación amorosa ejemplar, ¿no? Fidel Castro, por ejemplo, decía en una entrevista con Fray Beto que su conciencia política se ha formado en el contacto con los trabajadores haitianos, porque su papá tenía fincas, batallas de producción de caña, y la mano de obra era básicamente haitiana, ¿no? Y Fidel estaba dialogando con esos trabajadores, eh, aprendiendo de la revolución haitiana y también indignado por la condición de esos trabajadores, en diferencia con lo que vivía en su familia. Así que hay un diálogo permanente entre la revolución haitiana, la revolución cubana y la revolución bolivariana. Y para Estados Unidos es muy importante romper esa posibilidad de alianza política que introduciría una situación totalmente nueva en el Caribe. Así que hay que saludar la presencia de los médicos cubanos en Haití, ¿no? Que están presentes con nosotros en todas las coyunturas. Y también hay una brigada solidaria del Movimiento Sin Tierra desde 2009 que trabaja directamente con las federaciones campesinas y que hace una contribución muy importante. Así que esos procesos solidarios tienen que reforzarse y tenemos que reinsertar a Haití realmente en los procesos de construcción revolucionaria a nivel de todo el continente, ¿no? Y porque después de la revolución de 1904, los revolucionarios haitianos tenían una visión claramente internacionalista y contribuyeron. Hubo una colaboración entre Dessalines y Miranda, una colaboración entre Petion y Bolívar, y Bolívar recibió armas, municiones, barcos, 350 revolucionarios, y Bolívar confiesa que esa contribución fue esencial en la victoria contra España, ¿no? Pero después de eso, Haití siguió contribuyendo a los procesos revolucionarios en todo el continente, incluyendo México, incluyendo países muy alejados como Grecia. En 1922 hubo una delegación que salió de Grecia para solicitar el apoyo de Haití. Y Haití contribuyó en la conquista de la independencia de Grecia. Incluso hay plazas que se llaman en Haití, en Atenas. Así que esa voluntad de seguir con ese proceso revolucionario se mantuvo viva. Y, por ejemplo, en 1922, el ejército haitiano abolió la esclavitud en la República Dominicana. Y fue un evento, bueno,
casi una semana de fiesta popular, ¿no? Con la abolición y la esclavitud. Así que es muy importante que hay que luchar contra el aislamiento provocado por el imperialismo, porque hay que construir una cuarentena para que no se conozca esa experiencia. Y fueron bastante exitosos en aislar a Haití, sobre todo que en los procesos independentistas de América Latina, muchos de los nuevos regímenes políticos no querían eliminar la esclavitud. Es que para ellos Haití era también una amenaza. Así que a pesar de la contribución de Haití en los procesos independentistas, Haití no fue invitado al Congreso Anfitriónico de Panamá de 1926. Estados Unidos presionó para decir que no van a participar en ese Congreso si Haití está presente, porque no quiere sentarse con negros en la mesa, ¿no? Así que Haití fue aislada e incluso en algunos países se ha creado toda una ideología anti-haitiana, ¿no? Y que deslegitimaba el proceso revolucionario, ¿no? Y todo un lenguaje, una visión colonial para deslegitimar este proceso. Así que es muy importante difundir los valores de la revolución haitiana y mostrar que esos valores son actuales, son importantes, y eso tiene que reactualizarse a través de nuevos procesos solidarios, nuevos procesos de presencia con la resistencia del pueblo de Haití frente al imperialismo hoy. Hay que subrayar que este año estamos en el bicentenario de la imposición por Francia de esa deuda odiosa de 150 millones de francos oro. Y el pueblo haitiano está reclamando restitución y reparación. Así que es muy importante que esa lucha para la restitución y la reparación sea una reivindicación asumida por todos los pueblos del Caribe y de América Latina. Y porque eso debería servir de ejemplo para movilizar un amplio movimiento popular contra el endeudamiento y contra la deuda, que es un instrumento fundamental de dominación y de destrucción de nuestros países. Así que no solamente queremos reembolso, pero también reparación de todos los daños hechos contra el pueblo de Haití, incluyendo, por ejemplo, cuando First National City Bank compró parte de la deuda a Francia y siguió ejerciendo esa violencia contra Haití, incluyendo, por ejemplo, el robo en diciembre de 1914 de las reservas de oro del Banco Central de Haití. Así que para nosotros esa lucha para exigir restitución y reparación es una lucha central para el pueblo de Haití, pero que podría contribuir también a reanimar un amplio movimiento popular contra la dominación de la deuda. En primer lugar, quiero rescatar esto último que planteó Camille. Me pareció clave impulsar y apoyar este proceso de este movimiento de reparación, de restitución y reparación, que es central, para poner en evidencia lo que significa el sistema deuda, para poner en evidencia la categoría de deuda odiosa que claramente está presente en esta deuda que Francia le impone en 1825 a la República de Haití, al pueblo haitiano.
y que claramente, como señala, ¿no? Claramente yo acá habían anotado algo, ¿no? Cómo le impone un pago de 150 millones de franco oro, el 85% de el PBI, en ese momento no se llamaba PBI, bueno, de Francia, de Haití, y en el contrato figuraba por la pérdida de territorio, de plantaciones y la pérdida de esclavos. Es decir, que los hombres, a diferencia de los valores que tenía la revolución haitiana, los hombres tenían valor, había que reponer el valor de los esclavos. Creo que es muy importante este impulso, digamos, para unirnos a lo mejor en un amplio movimiento donde pongamos en evidencia lo que significa la deuda y lo que ha significado para el pueblo haitiano, que ese ha sido el comienzo, bueno, sobre todo de la situación que posteriormente no se pudo desde el Estado tomar las medidas con fuerza, digamos, porque venían con el arrastre de esta deuda que termina de pagarse en 1947. Después lo importante de que señaló es el espíritu que lo presenta en Haití como sí, un lugar casi diría invivible. Sin embargo, hay lucha, hay dignidad, como dije al comienzo, y hay lucha. El ejemplo que dio de los pueblos campesinos que tomaron y construyeron una toma de agua, digamos, o un riego sobre el río Masacre para poder continuar con sus sembradíos por allí. Y bueno, y a pesar de las represalias de República Dominicana, ellos continuaron con ese acto, digamos, de resistencia, de tomar el agua del río para poder utilizar la tierra y continuar con sus sembradíos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si quieren escribir en el chat o hacer una pregunta. Sí, bueno, me pareció excelente la exposición del compañero en ti, aunque obviamente ha sido mucho mejor, obviamente, en vivo. Sin embargo, Claro. sí me queda, digo, estoy de acuerdo completamente en la necesidad de que a Haití se le devuelva todo lo que se le robó, de una manera muy abusiva, ¿no? Todo el tema de la deuda, y esto es una deuda que se tiene por parte sobre todo del imperialismo francés con Haití, ¿no? Pero ¿y cómo se instrumentaría esto? Esa es la cuestión. Si han pensado, no sé, a lo mejor abrir un tribunal internacional independiente, yo creo que podría ser una alternativa, o hacer una demanda en la Corte Penal Internacional, no sé, o si hay alguna idea, si el KTM haya discutido anteriormente alguna posibilidad, algún medio, alguna forma de instrumentarlo, no sé, porque está bien el objetivo, ¿no? Ese es, creo que lo respaldamos y lo podíamos escribir muchos movimientos sociales en América Latina, ¿no? Pero la cuestión es cómo lo instrumentamos, cómo lo operamos, le damos forma a esto. Esa sería la cuestión de que me gustaría plantearle al compañero Camil. Gracias. Bueno, gracias, José Luis. Bueno, Camil sobre todo incentiva a unirnos y a conformar un gran movimiento, que además no solo ayudaría a Haití, sino ayudaría a todos los que luchamos contra el sistema de deuda. ¿Por qué digo esto? Porque claramente es absolutamente demostrable que la deuda con Francia es una deuda odiosa. Exclusivamente podemos partir de ese punto, de que no se puede reconocer, de que es necesario la restitución, que incluso es necesario la reparación por el sufrimiento. A partir de allí, de la situación
Haití que no se puede estabilizar desde el Estado incluso. Bueno, yo creo que aplicando, primero, la organización por países, la movilización, poner en debate que es clave la suspensión del pago de la deuda, y esto ya claramente, lo primero que salta, no es necesario hacer una auditoría, lo primero que salta que entra dentro de la categoría de deuda odiosa, por supuesto ilegítima, ilegal y criminal, una deuda criminal realmente. Yo lo remarqué recién también, se le puso precio a los esclavos, y hablan de que las democracias, hablan de Haití casi despectivamente, y hablan de las democracias del norte global, como si fueran realmente democracias que en verdad dentro del marco del sistema capitalista son democracias capitalistas, digamos, y que hipócritamente no reconocen que son pueblos que están, y países que están como están, gracias a la acumulación por el saqueo al sur global, el saqueo desde la colonia, lo que significó realmente. Recomiendo leer el libro Los Jacobinos Negros, y hay tanta bibliografía que hay para dar cuenta de lo que significó todo este proceso de saqueo y de exterminio de las personas, de la cultura, de toda la riqueza de nuestro continente, de América Latina y del Caribe realmente. Llama la atención en el Caribe, piensen que ahora van a ser 100 años del nacimiento de Frantz Fanon. Nació en Martinica y fue inspirado por Messier, también filósofos, escritores, poetas, mujeres que lucharon y estuvieron hombro a hombro con los hombres luchando en este proceso que empezó en 1791, el proceso de la revolución haitiana, y la revolución realmente se hizo el 1 de enero de 1804 y la Constitución en 1805. Gracias a todos los que han estado acá, a los que van a escuchar esto, y bueno, retomar el tema de que también Camille comentó, de que estamos justamente en el bicentenario de la imposición de la deuda odiosa por parte de Francia, y que el pueblo reclama restitución y reparación. Y esta lucha es una reivindicación que debe ser asumida por pueblos de América Latina, Caribe y del mundo entero, contra el endeudamiento y la deuda, de todos los daños hechos. Así que esta lucha es central para el pueblo haitiano y para todos los pueblos. Además, dar a conocer lo que significa esta canción. Es en memoria de Dessalines. Escuchamos un poquito, yo puedo muy lentamente. Il a dit venez, venez profiter de la liberté. Sur la terre de Dessalines, la liberté coule à flot. Il a dit en venant en Haïti, on est libre au nom de Vertières. Il a dit si chez toi t'es enchaîné, rebelle Mahon, puis viens ici, car les chaînes sont toutes brisées. Il a dit venez, Dessalines, venez retrouver votre el dignité. Grande, Ici y a plus Dessalines el de Grande. plus de maîtres, plus de colons. La humanidad tiene contigo una deuda de Il gratitud. a dit venez, Dessalines venez el retrouver Grande. votre humanité. Tous les hommes, La les libertad te debe égaux, un premio. message à toutes les Debemos nations. poner de
delante de ti una alfombra roja por tu contribución a los derechos del hombre, por tu altruismo. Vengan, vengan, reencuentren su dignidad. On doit dérouler, dérouler, dérouler pour toi le tapis rouge. Tapis rouge. Pour ta contribution aux droits de l'homme, pour ton altruisme. On doit tirer, tirer, tirer pour toi des feux d'artifice. Feux d'artifice. Pour tes leçons, pour ton exemple, pour ton influence. Papa Dessalines, oh, aïe, aïe. Papa Dessalines. Hey! Ah! Fais-nous une fière chandelle, oh. Oui, no bello. Papa Dessalines. Hey! La liberté. Ils ont essayé, 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 essayé de le cacher. L'empereur est un ancien bossal. Pour eux, c'est pas normal. Ils ont falsifié, falsifié, falsifié tant de chapitres pour l'effacer. Effacer. Les faits sont là, l'histoire est là, nous on connaît. Papa Dessalines, oh, aïe, aïe. Papa Dessalines, le génie, hein. Hey, je dois une fière chandelle, oh, un prix Nobel, oh. Adieu Dessalines, pas j'en fais moon. Dessalines, pas j'en fais moon. Espero que les haya gustado esta manera de despedirnos, recordar a Dessalines y recordar la lucha del pueblo haitiano, el ejemplo de lucha, reitero, el ejemplo de dignidad, el ejemplo de humanidad. Y bueno, llevarnos con este video y con este encuentro de hoy todas las fuerzas necesarias para continuar luchando por un mundo mejor. El título de la canción Dessalines se llama. También lo vamos lo vamos a escribir o lo pasamos. Así que bueno, agradecemos desde el ciudad de TM Aina y los esperamos en nuestro próximo encuentro, el tercer encuentro de este ciclo. Hasta pronto, compañeros.